detrás de ti. Nosotros hemos vivido la pandemia. El mundo entero está viviendo esta pandemia. Pero ¿qué hace la diferencia entre nosotros y el mundo? Diga, la fe. La fe hace la diferencia. Porque esa fe dice que nos guarda de las dificultades. Nos guarda de las dificultades. No estamos exentos de circunstancias y situaciones en nuestra vida. Pero esa fe te va a guardar. También te guarda dirigirte a las dificultades. Porque puede ser que en medio del caminar estamos caminando y hay dificultades enfrente de nosotros. Pero alto, no es que yo esté buscando las dificultades, porque hay mucha gente que se mete en su problema, entonces quiere apelar a Dios y quiere apelar a la fe. Diga no. Pero también la fe nos sostiene en las dificultades. ¿Y a cuántos Dios lo ha sostenido en este tiempo? ¿A cuántos Dios nos ha guardado? A pesar de las circunstancias que hoy el mundo puede estar hablando. Esa fe en Dios te ha guardado. Por eso, iglesia del Señor, tú y yo estamos llamados, diga, a vivir por fe. Estamos llamados a vivir por fe. Porque no es lo mismo decir, tengo fe. No es lo mismo decir, tengo fe, que yo estoy viviendo por fe. ¿Cuánta gente tiene algo en su casa? Puedo decir, hay muchas mujeres. No es nada en contra de las mujeres, porque también voy con los hombres. Hay muchas mujeres que dicen, tengo 20 pares de zapatos. Qué bueno, pero ninguno se lo pone. Entonces, ¿de qué vale decir, tengo tantos zapatos? Pero también hay hombres que dicen, yo tengo 3, 4, 5, 6 hijos. Se jactan, ¿verdad?, de decir que tengo los hijos con diferentes mujeres, pero no viven la paternidad con esos hijos. Asimismo puede resultar en tu fe. Tú puedes decir, yo tengo fe, pero no estoy viviendo esa fe. No vivo por esa fe. Entonces, iglesia, no nos actemos de decir, yo tengo fe. Diga, yo vivo por fe. Vivimos por esa fe. Por eso, si la iglesia del Señor, que somos tú y yo, si la iglesia del Señor, que son los hijos que caminan bajo esta palabra, no llegamos a entender sobre lo que la Biblia habla de fe, será imposible entonces para nosotros poder llegar a la estatura del varón perfecto. Será imposible si tú y yo no entendemos que tenemos que vivir por fe. Porque cada uno de nosotros, diga yo, el que está al lado de mí, mi hermano, mi hermana, cada uno de nosotros, escuche bien, cada uno de los hijos de Dios está llamado a vivir por fe. Porque si algo quiere Dios, algo quiere el Señor de nosotros, es que tú y yo tengamos la fe que tuvieron los antiguos. Que vivamos por esa fe que vivieron los antiguos. Estos hombres tuvieron fe en medio de cualquier circunstancia. Vivieron por esa fe. Los antiguos, por medio de su fe, conquistaron, dice la palabra, reinos. Creyeron a lo que vivían en el Señor. Conquistaron reinos, dice Josué 6:2. Pero Jehová dijo a Josué, mira que yo te entrego en tus manos a Jericó y a su rey, junto con sus hombres de guerra. Vivieron por esa fe. Y esa fe pudieron conquistar reinos. Pero no solamente conquistaron reinos. Dice la palabra que hicieron justicia. Y usted me dirá, ¿por qué necesito la fe para
hacer justicia o obrar en justicia. Necesitamos fe para todo, iglesia. El Hijo de Dios debe vivir en fe en todo tiempo, no solamente cuando estoy necesitando algo, porque ese es el problema nuestro. Nos acordamos de tener fe cuando estamos en circunstancias, pero no tenemos fe para conquistar las cosas. Y esos hombres conquistaron, pero dice que también hicieron justicia. Segunda de Samuel 8:15 dice: reinó David sobre todo Israel, actuando con justicia y rectitud para con todo su pueblo. Alcanzaron promesas. Yo no sé cuál es la promesa que tú tienes delante de Dios en esta hora, o que Dios te ha prometido. Pero estos hombres, por la fe, dice Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito. Y usted conoce la historia de Abraham, un hombre de fe que esperó este hijo y después lo ofreció. Y no solamente esos hombres vieron la promesa, sino que dice, cerraron la boca de leones por fe. Daniel 6:22 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado, diga, inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y estudiando esto, decía, esos hombres caminaron en fe, conquistaron reino, cerraron la boca de leones. Y esta palabra me llevó hace 17 años, cuando en una circunstancia laboral se habían levantado voces contra nosotros, gente que estaba hablando que habíamos hecho algo malo delante de los ojos de la empresa. ¿Y cuánto no hablaron de nosotros? Nos subieron, nos bajaron. Pero me acordé de este verso que dice: mi Dios envió su ángel. En medio de ese tiempo, Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de aquellos que me acusaban. Y delante de Dios, así como Daniel, el Señor sabía que yo era inocente. Y hoy venía a mi mente ese evento, porque estos hombres, por fe, iglesia, hay que vivir por fe, creyéndole a Dios. Aunque el mundo diga lo contrario, estamos llamados, diga, a vivir por fe. Estos hombres tuvieron la aprobación de Dios. Y tenemos que ser hallados, aprobados delante de Dios. Y por esa fe, dice, vivieron en Dios. Pero la fe de ellos le fue contada por justicia. Le fue contada por justicia. Vivir por fe. Y el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y nosotros, como herederos, debemos ser imitadores de estos hombres que vivieron por fe. Estos hombres que caminaron con esa fe. Esos hombres que perseveraron en esa fe. Dice, alcanzaron la madurez y agradaron a Dios. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y estos hombres agradaron a Dios. Por eso, iglesia del Señor, seguimos hablando de fe. Por eso el Señor ha puesto esto en nosotros como pastores de esta casa, de seguir hablando a la iglesia de fe. Y quiero irme a Hebreos 11:1 al 3, que ha sido nuestra base bíblica para este tiempo. Y dice Hebreos 11:1 al 3: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve,
Por ella, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y así de sencillo te lo voy a decir. Vivir por fe es tener la plena seguridad en Dios de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que aún no vemos. Eso es vivir por fe. Hebreos lo dice. Pero cuando yo puedo mirar la palabra del Señor, yo puedo enganchar que vivir por esa fe es tener la plena seguridad en Dios. La plena seguridad, diga, en Dios. Ana, la madre del profeta Samuel, tenía una fe plena. Tenía una fe plena, iglesia. Tenía una fe segura. Esta mujer estaba segura de lo que iba a recibir, de lo que esperaba en Dios. Esta mujer siempre tenía un cántico de alabanza y de certeza. Esta mujer caminaba así, en un momento lloró. Pero cuando pudo entender que esto se logra por medio de la fe, esta mujer tuvo un cántico de alabanza y de certeza en el poder de Dios. Tenemos que tener ese cántico de alabanza y de certeza en el poder de Dios. Que Dios va a obrar en nuestra vida. Creyendo que aquel que empezó la buena obra, diga, la va a perfeccionar. Y esta mujer tenía un cántico de alabanza y de certeza. Por eso en la oración de Ana, ella sabía quién era Dios. Ella lo sabía. Y esta mujer pudo decir, Él es el que levanta del polvo al pobre. Wow. Por medio de esa fe que ella vivía, su expresión pudo decir, es Él el que levanta del polvo al pobre y exalta al menesteroso para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. ¿Cuál es tu cántico hoy? ¿Cuál es tu expresión hoy delante de Dios? ¿Cómo estamos hablando delante del Señor? ¿Cuál es la expresión nuestra? Ana vivía por fe y esa fe produjo en ella un milagro. Cuando tú vives por fe, esa fe en ti va a producir un milagro. Primera de Samuel 1:20. Y dice la palabra: aconteció que al cumplirse el tiempo. ¿Qué tiempo? Recuerde que Ana esperaba un milagro de un hijo. El cántico de Ana al Señor era por un hijo. Y dice la escritura que aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concedido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto dijo, se lo pedí a Jehová. Ese fue el milagro de Dios en la vida de Ana. Pero así como Dios hizo milagro en la vida de Ana, Dios también puede hacer milagros en tu vida. Dios también puede hacer el milagro de la salud en tu vida. Hoy Dios puede levantarte del lugar donde hoy estás postrada. Pero tú tienes que comenzar a creer y vivir por esa fe. Yo no sé cuántos pueden decir, vivo por la fe que produce milagros. Escríbalo allí también en su casa. Vivo por la fe que produce milagros. La mano de Dios no se ha cortado, iglesia. Él sigue haciendo milagros. La fe que produce milagros y que mueve el corazón de Dios es la fe que involucra, diga, riesgo. Pero no queremos correr riesgo. Queremos todo fácil. Queremos un milagro de Dios. Creo que lo decía el pastor Daniel.
Queremos un trabajo, pero no me quiero arriesgar a levantarme temprano y estar allí. O no me quiero arriesgar de llevar mi currículum o mi hoja de vida. Quiero el milagro de Dios, pero no quiero arriesgarme. La fe que produce milagros y que mueve el corazón de Dios es la fe que involucra riesgos. Debemos de arriesgarnos, iglesia, a creerle a Dios. Arriésgate a creerle a Dios. Hay gente que le cree a cualquiera, pero no nos arriesgamos a creerle a Dios. Arriésgate a creerle a Dios, aunque todas las circunstancias nos digan que es imposible. No, el tiempo está difícil. Las circunstancias no son favorables para nosotros. Atrévete a creerle a Dios. Arriésgate a creerle a Dios. ¿Cuánta gente pone su confianza en cosas terrenales? Estamos confiados que al salir de aquí puedo decirlo, que mi carro va a arrancar, y de repente salgo y el carro no arranca. Estamos confiados que al llegar a la casa, los que se quedaron en casa ya tienen la comida preparada, y cuando llegamos no está lista. Confiamos en el hombre, confiamos en circunstancia, confiamos en aparato. No, arriésgate a confiar en Dios. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible, iglesia. No podemos conformarnos con la condición en que estamos viviendo hoy. ¿Cuánta gente está conforme con las circunstancias que están atravesando? ¿Cuánta gente está conforme con la condición como están viviendo? Debemos vivir por fe para producir ese milagro en nuestra vida. ¿Qué hablar de la mujer del flujo de sangre? Esta mujer no se conformó con su condición. Lucas 8, 43 al 48. Usted conoce la historia, pero quiero resaltar tres cosas poderosas de esta mujer. Y dice Lucas 8, 43 al 48. Porque esta mujer no se conformó con la condición que tenía. Y dice Lucas 43, 8, 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Verso 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Verso 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y todos lo negaban. Y dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y preguntas: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces dice la palabra, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de él todo y el pueblo, por esa causa que ella tenía, por lo que ella estaba sufriendo, había tocado al maestro. Pero dice la palabra que al instante esta mujer sanó, iglesia. ¿Y qué le dijo el Señor? Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Todo lo que hizo esta mujer, todo lo que esta mujer pudo hacer en ese momento, fue hecho por la fe que ella vivía. Y esta mujer tenía tres problemas.
Yo no sé cuántos problemas tú tengas en esta mañana. Pero esta mujer tenía 3 problemas. El primero, 12 años enferma. Posiblemente tú tengas 12 años, 10 años, 5 años, 1 año, no sé, cargando con una condición. Posiblemente meses o días, cargando con un diagnóstico, algo que te dijeron. Posiblemente en este tiempo haya venido a tu casa una noticia difícil. Pues esta mujer tenía 12 años. Segundo, se había gastado todo lo que tenía. Prácticamente va 1 año para la pandemia. Y posiblemente todos tus ahorros ya te lo has gastado. Porque si eran 2 trabajando en la casa, posiblemente 1 quedó sin trabajo. O posiblemente los 2 quedaron sin trabajo. Y todo lo que tenías, todos los ahorros que tenías allí, lo has tenido que gastar para comida, para salud. Y dice que esta mujer se había gastado todo lo que tenía. Y el tercero, los médicos no la pudieron ayudar. Posiblemente has tocado puertas por el problema que estás atravesando. Y ni tu vecino te puede ayudar, ni tu hermano te puede ayudar, porque está en la misma condición que tú. Posiblemente la gente que hoy tú estás pensando que te puedan ayudar, han dicho no. Esta mujer tenía 3 problemas, te lo dije. Yo no sé cuántos problemas tú puedes tener hoy por esta mujer. Por la fe de esta mujer produjo un milagro. La fe de ella produjo un milagro. No solo la sanó, sino que también la salvó. Dios no solamente quiere sanarte. Por eso los martes cuando oramos, cuando usted presenta la vida de un hermano, de un familiar, oramos por las peticiones. Pero no solamente que tu oración sea para que Dios lo sane. Qué bueno, porque es allí. Usted quiere ver la sanidad en el cuerpo. Pero también ore para que Dios lo pueda salvar. Porque si Dios no lo sana, Dios por lo menos lo puede salvar. Porque no podemos tener garantizado que esa sanidad va a venir. Hay gente que hemos orado por ellos y hemos escuchado a la semana siguiente: falleció. Pero si mi oración sea que el Señor lo salve, que una palabra tuya pueda llegar en ese momento propicio a su vida, y que Él pueda decir: Señor, ahora soy un hijo. No sé si la condición de enfermedad se me quitará, pero hay una garantía de que soy un hijo. Por la fe de esta mujer produjo un milagro en ella. Y Dios no solamente la sanó, sino que la salvó. El milagro de Dios en tu vida vendrá por la fe que tú vivas. Por la fe que tú estás viviendo. Y esa fe te va a hacer honrar a Dios. La fe que tú vives produce un milagro en tu vida. Pero esa fe también te va a hacer honrar a Dios. Esta mujer que dice que no tenía nada, no tenía dinero, todo lo había perdido. Esta mujer honró a Jesús con lo mejor que tenía. ¿Usted sabe con qué lo honró? Postrándose a sus pies. Se postró a los pies del maestro, porque era lo que ella tenía en ese momento. Por eso, iglesia, la fe que tú vives te hará honrar a Dios con lo mejor. La fe que tú vives te hará honrar a Dios con lo mejor. Ayúdeme aquí, por favor. La fe que tú vives te va a hacer honrar a Dios con lo mejor.
¿Qué dice Hebreos 11:4? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y usted conoce la historia. Pero la fe que tú tienes te hace honrar a Dios con lo mejor que tú tienes. Y yo decía en este tiempo, sabemos que hay una condición económica hoy día en el país. Pero ¿cuántos, a pesar de esa condición, estamos honrando a Dios con lo mejor que tenemos? Si me regalaron $100, estoy sin trabajo, Dios sabe cómo lo voy a honrar si esos $100 no me alcanzan. De verdad que no te va a alcanzar. De verdad que no te va a alcanzar. Cuando tú sabes que tú eres un hijo de Dios y que en medio de cualquier circunstancia, sea buena, regular o en lo peor que puedo estar, yo sigo honrando a Dios. Esta mujer honró a Dios con lo mejor que tenía, se postró a sus pies. Pero cuando vemos la historia de Abel, dice que este ofreció lo más excelente a Dios, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y es un tiempo para poder meditar en esta palabra. Si esa fe que digo yo vivir me hace honrar a Dios con lo mejor. Excelencia no es solamente hacer las cosas, porque muchos pensamos que estoy haciendo algo. No, eso no es excelencia. Excelencia es hacer lo mejor posible delante de Dios. Usted conoce la historia del pastor Daniel. Yo todavía no me la aprendo. Si mejor, si bien, usted la sabe. Esa es autoría de él. Pero es así. Lo mejor posible. Y aún en este tiempo de pandemia, yo tengo que darle a Dios lo mejor. No me puedo restringir, iglesia. Y a veces suena duro y decir, wow, pero él está trabajando, su esposa trabaja, ellos todavía siguen comiendo. ¿Y cómo me dice que de lo que me acaban de dar, los $100 que me dio mi hermano, mi hermana, cómo voy a sacar de allí si no tengo? Cuando tú vives por fe, tú honras a Dios con lo mejor. Tú y yo demostramos que vivimos por fe cuando honramos a Dios dándole lo mejor de nosotros. Tiempo, fuerzas, talento, dones, recursos, lo mejor que tú tengas. Pero algo siempre vamos a tener para honrar a Dios. Esta mujer honró a Dios con lo mejor que tenía. Se postró a sus pies. La fe que tú vives te hace entonces agradar a Dios también. Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, dice la palabra, y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No es cuando allá se pase lista. No, es aquí que yo debo dar testimonio de la vida que tengo. No es allá. La palabra dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios
antes que fuese ¿qué? Traspuesto. Antes, no después. Por eso la fe que tú vives te hace agradar a Dios. La Biblia nos relata que Enoc, ya te lo dije, fue un hombre que conoció la muerte, que no conoció la muerte, perdón. Fue un hombre que por su conducta dio buen testimonio y agradó a Dios. Un buen testimonio. ¿Qué conducta estamos viviendo nosotros como hijos de Dios en este tiempo? ¿Cómo estamos viviendo realmente nosotros en este tiempo? Un tiempo difícil, cuando debe resaltar la vida de Dios que opera en nosotros. Este hombre fue de buen testimonio. Sus hechos hablaron por él. Porque hoy tus acciones gritan más que tus palabras. Hay gente que habla, pero cuando tú ves sus acciones, tú dices, no veo nada. Pero hay gente que está callada, pero cuando tú miras sus acciones, por eso yo siempre se lo digo a los muchachos que trabajan conmigo, tu trabajo habla por ti. Cuando viene el tiempo de la evaluación, yo tengo que fiarme en lo que tú has hecho, no en lo que tú dijiste que ibas a hacer. Yo puedo decir muchas cosas, pero cuando tú ves la vida de un hijo de Dios, tú estás esperando ver la acción que Él va a hacer por los dichos de su boca. Eso agrada a Dios, iglesia. Por eso dice la palabra que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y en Él todo tiene preeminencia, por cuanto dice, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Agradó al Padre. Cuando vivimos por fe, decidimos agradar a Dios. Cuando tú vives por esa fe, tú decides agradar a Dios. Y ya no queremos jugar, diga, con el pecado. No queremos jugar ya con el pecado, porque estoy agradando a Dios. Aún como hijo de Dios, tú no puedes pensar que el pecado ya se disolvió. No, está allí latente, está allí. Pero cuando tú sabes que agradas a Dios por fe, tú sabes que tú no vas a ir a jugar con el pecado, porque el pecado no agrada a Dios. El pecado estorba los planes de Dios en tu vida. Y hay mucha gente que dice, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no he avanzado de este escalón? Hay que mirar cómo está nuestra vida, si está agradando a Dios. Por eso dice el autor de Hebreos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, iglesia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, diga, de la fe. Por eso la pregunta en esta mañana, tengo dos preguntas. ¿Qué área de tu vida o qué área hoy necesitamos someter por la fe a la obediencia a Cristo? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Qué área hoy necesitamos? ¿Qué área hoy necesitamos someter por fe a la obediencia a Cristo? Y voy a tomar el testimonio o la expresión. Ustedes saben que en esos días falleció, ¿verdad?, el cantautor panameño cristiano Jaime Murrell. Y claro que nos duele, como un hombre de Dios. Pero ayer escuchábamos varias alabanzas de él. Y usted sabe algo, cuando usted se mete en YouTube,
y usted comienza a buscar algo, el algoritmo que hace YouTube dice, a él le gustó esto, y comienza a enviarte todo respecto a lo que fuiste a buscar. Y como ayer estábamos viendo los videos y esas cosas mientras estábamos en la casa, en la tarde cuando abrí nuevamente, me enviaron una entrevista que le habían hecho a este hombre de Dios. Y él decía en su entrevista, daba su testimonio, cómo él empezó. Un hombre que empezó, él dice, yo empecé en la iglesia. A los 15 años cantaba en la iglesia, pero me aparté del Señor y me fui a cantar al mundo secular, teniendo muchos éxitos. 10 años cantó, pero en esos 10 años se ve envuelto ¿qué? En la droga, en el consumo de la marihuana. Y él decía, me fumaba casi 2 libras de marihuana en 2 días. Y él dijo esto, ¿usted cree que todavía no me gusta la marihuana? Todavía me gusta. Pero el punto no es si me gusta. El punto es que él está sometiendo a la obediencia a Cristo. Todo. ¿Por qué? ¿Cuánta gente dice no puedo comer chocolate? Usted deja de comer chocolate, pero a usted le sigue gustando el chocolate. Usted somete a la obediencia de su cuerpo no comer el chocolate. Porque usted dice, no puedo comerlo, no es que no le gusta. Y él decía, yo no voy a decir mentira y decir que soy santo, santo. No, soy un hombre que camina todos los días con Dios y someto por fe a la obediencia a Cristo mi vida. Yo decía, wow. Y es verdad. Él decía, usted me pregunta si me gusta. Yo voy a decir, sí, me gusta. Pero yo he entendido que debo someter todo por fe a la obediencia a Cristo. Y dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento. ¿Cuántos pueden decir? Como hombres, si usted ve a una mujer, usted dice, no. Usted en su expresión puede decir, se ve bien. Pero hasta allí usted somete su pensamiento ahora a esa obediencia a Cristo. Porque si usted no la somete, usted sabe qué va a pasar. Usted va a caer. Por eso tengo que vivir por fe. No solamente decir tengo fe, es vivir todos los días. Y Pablo lo dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y escuchándolo decía, es verdad, Señor. Por eso traigo a colación este testimonio de este hombre. Un hombre de Dios. Por eso la pregunta es, ¿qué área hoy necesitamos someter por fe a la obediencia a Cristo? Posiblemente lo que yo tengo que someter no es lo mismo que tú tienes que someter. Segundo, ¿cómo está tu testimonio como un hombre o mujer de fe? ¿Cómo está? Testimonio. Dice Hebreos 3:5. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Como testimonio de lo que se iba a decir. Moisés, a la verdad, dice, fue fiel en toda la casa
de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Usted puede estar diciendo que usted es un hijo de Dios, pero usted no tiene un testimonio que pueda marcarlo como ese hijo de Dios. Lo que usted quiera decir no va a tener validez. La gente va a decir, ¿qué me quiere decir él? ¿O qué me quiere decir ella? Si el testimonio que ella manifiesta no va acorde a lo que ella está hablando. Por eso Hebreos 3:5 lo dice, que Moisés fue fiel a la verdad de Dios. Son preguntas, iglesia, que tenemos que hacernos hoy. Porque la fe que tú vives produce acción. Y te dije que tenemos que accionarnos. La fe que estamos viviendo debe producir algo en nuestra vida. Debe producir una acción en nuestra vida. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Moisés no vio, Noé no tuvo que ver el agua caer para obedecer. Él obedeció sin ver, porque él creyó. Caminó por fe. Y hoy tu vida tiene que ser marcada por eso, iglesia. Por la fe que tú vives. En los días de Noé eran tiempos difíciles. Hoy también. Eran tiempos difíciles. Hoy también hay tiempos difíciles. ¿Cuánta gente se está perdiendo? ¿Cuánta gente espera ver tu testimonio allá afuera? ¿Cuánta gente espera que tú puedas predicarle de Cristo? Es el momento que como iglesia debemos aprovechar para predicar el evangelio. Dice, recibió críticas construyendo un arca en un lugar seco. Posiblemente la gente dice, ¿qué vas a predicar aquí? Si aquí ya se conoce la palabra del Señor. Tú sigues predicando de Dios. Tú sigues predicando esa palabra. Tú sigues manifestando la vida del reino. Noé siguió obedeciendo a Dios. Recibió crítica, pero siguió construyendo el arca. Sigue predicando por fe esa palabra. Cuando tú tienes fe, pero cuando la tienes en Dios, no importa lo que los demás digan, iglesia. No importa lo que la gente quiera decir o quieran pensar. Tú sigues agradando a Dios. ¿Y usted sabe por qué? Porque la acción no es producto del pensamiento. No. Lo que tú vas a accionar no es producto de un pensamiento, sino de estar dispuesto a asumir la responsabilidad. Si quieres ver que Dios haga cosas grandes, vive entonces por fe. La acción que tú tengas hoy no es producto de lo que tú pensaste, sino de estar dispuesto a asumir. ¿Qué vamos a asumir? ¿Cuál es mi responsabilidad hoy en este tiempo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia hoy? Estamos apelando, ¿verdad?, a que los líderes, la iglesia del Señor, pueda ganarse por lo menos a uno. Allí la semana pasada entregamos los libros a los supervisores. Que usted pueda predicarle a uno y que ese uno pueda también predicarle a otro. Por eso dije al inicio, cuando tú compartes el enlace de la predicación, eso es Dios conectando a uno, conectando a muchos. De nada vale que tú te tomes todo o que te comas todo el rollo y quedemos entonces llenos, en sobrepeso, lo que sea,
pero no hemos podido reproducir lo que está dentro de nosotros. Por eso la acción no es producto del pensamiento, sino de estar dispuestos a asumir responsabilidad. Y si algo en verdad el hombre no le gusta, es asumir responsabilidad. Es asumir la responsabilidad. ¿Qué dijo Adán? La mujer. ¿Qué dijo la mujer? La serpiente. Y así andamos a veces nosotros. La responsabilidad no es mía. A mí me dijeron hasta aquí. Pero como yo vi que el otro no hizo, yo tampoco voy a hacer. ¡No! Hay que accionarse en fe. La fe que tú vives produce acción. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido entonces en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú acciones en este tiempo? El negocio que Dios dijo que ibas a tener. Posiblemente has tenido una idea creativa, pero has dicho, no, el tiempo está difícil. Esto no se va a poder hacer. Tienes que accionarte en fe, iglesia. Servirle a Dios en tiempo y fuera de tiempo. No tengo tiempo. ¿Cómo Dios quiere que le sirva si no tengo tiempo? ¿Cómo Dios quiere que ahora yo haga esto si no tengo tiempo? El trabajo me está absorbiendo. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido, iglesia? Porque cuando tú te accionas en fe o a vivir por esa fe, tú vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida, en tu familia. Noé lo hizo y fue hecho, dice, heredero de la justicia que viene por la fe, que produce convicción. Por eso tenemos que vivir por fe, porque la fe que vivimos produce convicción. Es la certeza, es la convicción. No es solamente recitarlo, no es solamente decirlo, que es la fe, no. ¿Qué es esa fe en tu vida, en nosotros? Así como lo tuvieron los antiguos, así Dios quiere ver esa fe en nosotros. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Todos conocemos la historia de Abraham. Abraham salió sin saber, iglesia, dónde iba, pero salió creyendo. Caminó en fe, a pesar de no tener todas las respuestas. Miguel, a pesar de no tener todas las respuestas. A veces nosotros queremos caminar, pero queremos que nos digan todo. Esto, entonces me voy a accionar. No. Abraham salió creyendo. Si Dios me ha dicho que me mueva, entonces yo me voy a mover. No por lo que estoy viendo hoy, sino por lo que le he creído a Él. Vivir por fe es eso. Es creerle a Dios antes de ver lo que está por delante. Abraham salió sin saber, iglesia, a dónde iba. Hay una historia de un hombre llamado Charles Blondin. Este hombre fue uno de los tantos hombres que caminó sobre la cuerda floja en Niágara. Usted sabe dónde está el Niágara, entre Canadá y Estados Unidos, ¿verdad? La catarata del Niágara. Y este hombre dijo, yo voy a caminar por una cuerda.
Y cuando este hombre empezó a caminar, y cuando venía de regreso, este hombre dijo a la gente, a la multitud que estaba allí: ¿ustedes creen que yo puedo caminar nuevamente esta cuerda sobre el Niágara, pero ahora con una carretilla? La gente decía: sí, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Y este hombre dijo: wow, voy a hacerlo. Y este hombre cruzó nuevamente el Niágara con la carretilla. Pero cuando venía de vuelta, este hombre preguntó por tercera vez: ¿usted creen que yo puedo volver a caminar y a cruzar esto, pero ahora con alguien dentro de la carretilla? La gente dijo: sí, tú lo puedes hacer. Pero cuando vino la pregunta: ¿quién de ustedes se atreve entonces a cruzar en medio de esta catarata encima de la carretilla? Dice que hubo un silencio. Hubo un silencio porque nadie se atrevió a decir: yo lo voy a hacer. Iglesia, ¿dónde quiero llevarte? Es fácil gloriarte por la fe de otros. Es fácil. Wow, la pastora Bielka tiene fe. Esa mujer se atrevió a volver a abrir. Esa mujer se atrevió a ir. Ella tiene fe. Qué bueno. Aplaudo la fe de Bielka. Pero ¿dónde está tu fe? No vivas la fe de otro. Vive la fe en Cristo. Vive tu fe. Nadie se atrevió con este hombre. Todos vivieron la fe de este hombre. Pero cuando les tocó caminar por fe, creer, dijeron: yo no. Eso me cuesta. No quiero arriesgarme. Iglesia, podemos ser como aquellos que aplauden la fe de otros, pero cuando nos toca caminar en fe y montarnos en la carretilla de Dios, sin saber a dónde Dios nos llevará, ¿cómo vamos a actuar? Y es la pregunta. Sin saber, porque aquel que te lleva en el caminar no es Charles Brownlee. Diga: es Dios que me va a llevar. Y si estoy en la mano de Dios, en Él estoy seguro. En Él estoy seguro. Podemos ser como Jonás. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Levántate y ve a Nínive. Sencillo. Levántate. Pero Jonás, dice la palabra, se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Y dónde fue? A Tarsis. Le faltó vivir en fe para creer lo que Dios haría a través de él. Que después Dios lo hizo, esa es otra historia. Yo no sé si va a haber segunda oportunidad. Él tuvo otra oportunidad, pero tú no sabes si la vas a tener. Yo no sé si Dios me va a dar otra oportunidad o me puedo descalificar a la primera. Este hombre le faltó fe, le faltó vivir en fe para creer lo que Dios iba a hacer a través de él. O podemos ser como Abraham, que salió de su tierra, de su parentela, sin saber a dónde iba, pero creyéndole a Dios. Abraham vivió en fe para creer. Yo no sé, o no sabemos, ni tú ni yo lo sabemos, dónde Dios nos quiere llevar. No lo sabemos, iglesia. Dónde Dios nos quiere enviar. O no sabemos qué va a pasar en el camino. Como hijo de Dios, yo no necesito saber eso.
Lo que yo necesito es vivir por fe. ¿Qué Dios va a hacer con nosotros? Yo no lo sé, pero yo le estoy creyendo a Él. Si caminas por la vista, lo que te va a guiar, ¿sabes qué va a hacer? Si tú caminas por la vista, lo que te va a guiar hoy será la condición del mundo. Mucha gente está caminando por lo que está viendo en las noticias, por lo que dijo aquel. Pero cuando tú caminas o cuando tú vives por esa fe, entonces tus pensamientos serán: todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él, porque Él es aquel que me fortalece. Cristo es aquel que te fortalece. Cristo es aquel que te dará la fe para caminar en este tiempo. Y termino con esto. Vivir por fe es creer lo que Dios ya dijo en su palabra. Ya todo fue dicho. Dice que Él habló en un pasado por los profetas, pero ahora está hablando por el Hijo. Habla por medio del Hijo. Por eso, iglesia, todo está en la palabra, pero con convicción de que es verdad y que lo que pedimos será hecho en su voluntad, porque lo que va a ser en la voluntad de Dios. Yo puedo pedir, y te lo dije, hemos orado por personas los martes y hemos escuchado falleció, pero seguimos orando porque es en la voluntad del Padre. Si hoy tú estás aquí o estás allá en tu casa, si hoy Dios te ha traído a este lugar y estás atravesando un tiempo difícil, este es el tiempo donde el Señor se quiere glorificar en tu vida, en tu familia. Él quiere que salgas sano, pero también salvo. La mujer del flujo de sangre fue sanada, pero también fue salvada. No es solamente sanarte, es poder volver y caminar. Los leprosos se quedan 10 y solamente uno regresó. Todos fueron sanos, pero solamente uno regresó para caminar, porque la salvación te va a hacer caminar en Dios. Aunque hoy no esté sano, aunque hoy Dios no restaure mi pierna, pero Dios me ha dado su vida y esa vida la tengo por fe. La fe que me hace vivir. Por eso el Señor te dice: bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Bástate mi gracia, iglesia. Yo no sé cuáles son los obstáculos que hoy tú puedes tener, pero si tú te arriesgas a caminar con Dios y entrar en la carretilla de Dios con fe, verás la mano de Dios obrar en tu vida. Entra en la carretilla de Dios y vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida. Ponte de pie, iglesia, y vamos a orar. Iglesia, sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted lo sabe. Por
Porque es necesario, dice Hebreos 11:6, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe, y que Él sabe recompensar a quienes lo buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú no tienes esa fe, Dios no te podrá recompensar. Dile que está al lado tuyo: súbete a la carretilla de Dios para que puedas vivir por fe. Súbete a la carretilla de Dios, que Él te va a cruzar al otro lado y te va a traer de vuelta, pero con fe. Oh, levanta tus manos ahí donde estás. Oh, levanta tus manos, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias porque hay una iglesia que ha entendido que nuestro llamado es vivir por fe. Tu palabra hoy se hace un rema en nuestra vida, que todo lo podemos en Cristo, aquel que nos fortalece. Señor, hoy tú fortaleces al caído, hoy tú levantas al desvalido, pero hoy tú agregas, Señor, tu vida en nosotros. Señor, sigue guardando tu iglesia, sigue guardando tus hijos que hoy caminan, que hoy han creído esta palabra, que en medio de este tiempo, en medio de la adversidad, hay un Dios que ha dicho: yo estoy aquí. Oh, Cristo es de esperanza, Cristo es de esperanza de gloria. Oh, por obediencia, dice el Señor, por obediencia a la fe, hoy caminamos en esta gracia. Señor, sana, Señor, restaura, Señor, levanta, Señor, restablece familias que puedan caminar y decir: todo lo puedo en Cristo, que aquel que me fortalece. Señor, te doy gracias por la vida impartida, te doy gracias por el favor recibido, porque tú sigues siendo Dios, el eterno, el eterno, el eterno, el eterno, el eterno, que nos ha guardado. Gracias, Señor. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia,